Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y me acerco a ustedes en esta hermosa tarde del Señor para poderles bendecir, saludarles y así también leer la palabra del Señor. Como bien saben, cada día sacamos un momento para leer la palabra. Usted y yo, como hijos de Dios que somos, necesitamos leer la Biblia. No es algo que se hace porque nos aconsejan hacerlo, sino que es algo importante para nuestras vidas. Es necesario porque al cristiano que no lee la Biblia es como una persona que no desayuna, que no toma un alimento. Entonces, inclusive Pablo hablaba acerca de la leche, ¿verdad? Es como un alimento nutricional para nuestro espíritu. Así que la lectura bíblica es importante para todos y en estos tiempos, donde más se necesita la Biblia, es cuando más debemos de leerla. Saludamos ahí a Dani Machic, que está en sintonía. Dani, Dios te bendiga. También está ahí también su sobrino Ángel Machic, Dios te bendiga también. Nicole Collin también, God bless you, thank you for being there. Ahí nos manda bendiciones el hermano Dani. Gracias, Dani. Yo también te bendigo y que el Señor te esté cuidando y bendiciendo. En el día de hoy, pues estamos empezando una semana hermosa del Señor, una semana que va a ser bendecida, donde Dios nos va a ministrar. Así que le pedimos a Dios que nos ayude para que podamos pasar otra semana más y poder estar firmes, estar sanos, estar en la voluntad del Señor. Para los que están trabajando, pues démosle gracias a Dios que tienen esa oportunidad de trabajo. Para los que no tienen trabajo, oramos para que Dios les supla su necesidad. Creámosle al Señor, creamos que el Señor va a proveer, que va a enviar de los que tienen a los que no tienen, Dios le va a proveer para que tengan. Arnaldo Arenas, la saludamos desde aquí hasta Venezuela. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar en sintonía. Oramos también por Venezuela para que Dios se glorifique de igual manera. Hoy estaremos leyendo un capítulo más de uno de los evangelios que empezamos a leer el día de ayer. Es el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo ese capítulo para el día de hoy. Si usted tiene un devocionario como el que nosotros tenemos, pues vaya apuntando ahí la información. Nosotros utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos. Este diario pues nos permite saber qué lectura leer para cada día. Aquí nos dice, por ejemplo, para el día de hoy, 30 de marzo, nos corresponde la lectura de Lucas capítulo 2. Se nos está acabando un mes más y estamos avanzando en nuestra lectura bíblica. Si usted necesita uno de estos libros, todavía tenemos en el templo. Esta noche voy a estar en el templo para recibir los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Así que si usted llega por ahí y no tiene un libro, pues le entregamos su libro, vale $10 si usted lo necesita. Si usted quiere que se le envíe por correo también, mándeme ahí en un inbox la información de su casa para enviárselo. Así usted pues puede saber qué lectura leer cada día. Y nos provee unos espacios acá, como puede ver, donde usted puede escribir acá el versículo que usted, porque del capítulo nosotros encontramos un versículo, el cual pues es el versículo rema, y luego nos provee 3 espacios acá para poder explicar aquí: pedir, pelear y profetizar. Entonces depende del capítulo, el versículo que yo escojo, entonces luego yo aplico acá lo que ese versículo significa para mí. Entonces así tenemos no solamente la lectura bíblica, sino que tenemos una comprensión de la lectura que estamos llevando, ¿verdad? Así que le motivamos a que usted consiga su libro. Si no tiene, como le dije, nosotros tenemos unos 3 por ahí, podemos conseguir uno para ustedes. Entonces la lectura del día de hoy, ayer empezamos Lucas 1 y vimos el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, el alumbramiento, vamos a decir la concepción, ¿verdad? de nuestro Señor Jesucristo, y vimos también cuando Juan el Bautista nació. Hoy pues vamos a ver el nacimiento de Jesucristo, y hablando de nacimientos, saludamos ahí a Celi y a Adler, que están también contentos que ya vino Isabela. Por ahí está Berta, Dios te bendiga también. Phil Martínez, God bless you. Thank you for being there with us. We're reading chapter 2 of the Gospel of Luke, the born of Jesus Christ. That's what we're reading today. Entonces saludamos aquí a Celi y a Adler, que pues ya tienen a Isabela. La tienen en observación
le están haciendo los chequeos médicos necesarios y estamos orando por ellos. Ellos están contentos, saben que cuando nace un bebé ellos lo que quieren llevárselo a la casa, pero a veces es necesario darle unos exámenes y chequearlo, así que ellos están en esto. Le pedimos la oración a cada uno de ustedes para que prontamente pueda salir Isabela y pueda llegar a su casa con sus papás. Así, mis hermanos, pues entonces, hablando de Isabela, se conectó ahí nuestra hermana Isabela Vera también, que Dios le bendiga, gracias. Y bueno, pues vamos a estar leyendo entonces el capítulo número 2 de la lectura bíblica del día. A ver, la palabra del Señor hoy nos va a traer la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo y sus padres. Así que desde su nacimiento nos habla la palabra de que por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso Jesús salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y José salió del pueblo de Nazaret y se fue a Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque él era de descendencia de David. Porque José era descendiente de David, fue allá a inscribirse junto a María, su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz y nació su hijo primogénito allí entonces en Belén. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Saludamos a Oxbani, que Dios te bendiga. También está Shai García, God bless you, Dios te bendiga. Entonces veamos en la primera parte de este capítulo el nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos cosas importantes como que José era descendiente de David, para que nosotros sepamos que Jesús fue descendiente de la tribu de David. Podemos ver también que había un censo, y ahora mismo estamos haciendo un censo, y le invitamos a todos que por favor participen en este censo, no se dejen sin contar. Si aquí en los tiempos bíblicos lo hacían, son importantes los censos porque le permiten a las ciudades saber cuántas personas de tanta etnia, de tanta edad, de tanta orientación sexual, para entonces así aprobar ciertos beneficios. Por ejemplo, en estos tiempos de necesidad, si el gobierno dijera, bueno, vamos a ayudar a los hispanos, entonces van a los resultados del censo de hace 10 años, desde el 2010 que se hizo, y ellos miran esa información, y si ahí, por ejemplo, dice que hay un 10% de hispanos, pues entonces van a dar ayuda solamente en un 10%, cuando posiblemente de aquel año, del 2010 para el 2020, imagínense que se han aumentado los hispanos a un 50%, entonces no van a haber recursos suficientes para los hispanos porque en el censo no se ha tomado en cuenta el aumento de las personas. Por eso que es importante apuntarse para que entonces los recursos sean alocados de una manera justa, ¿verdad? Por ahí saludamos a Carmen Frankie. Carmen, Dios te bendiga. Con hermano Neri, Dios les bendiga. También ahí está Adler. Gloria a Dios, Adler. Espero que la bebé esté bien. Por ahí Carmen nos manda saludos. Que Dios lo bendiga. Amén. Buenos días a usted también. Gracias por esos saludos también. Y estamos entonces, mis hermanos, ya de haber saludado a los hermanos y haber hablado de los nacimientos, vemos aquí el nacimiento de Jesús, que no fue un nacimiento normal, como bien saben, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, y ahora pues tiene un nacimiento donde no nació en un hospital o en un lugar más limpio y correcto, sino que fue en un lugar, en un mesón, dice aquí, entre medio de los animales. Saludamos a Leo Herrera desde Argentina. Dios te bendiga. Che. Luego dice la lectura bíblica en el versículo 8 sobre los ángeles que le vienen a anunciar a los pastores sobre este nacimiento. Y dice, cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando las ovejas. De pronto les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias que traerán gozo a sus vidas. Hoy ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarás a este niño envuelto en pañales acostado en un establo. En aquel momento apareció junto al ángel muchos otros ángeles en el cielo, los cuales alababan al Señor diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres que gocen de su favor.
Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a los otros: vamos entonces a Belén a ver qué ha sucedido ahí de lo que nos han anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando le vieron, se pusieron a contar lo que los ángeles habían dicho sobre el niño, y todo lo que habían oído ahí. Se admiraron lo que decían los pastores, y María guardaba en su corazón lo que esto sucedía y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza de Dios a todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Ahí está Leo mandándonos saludos, gracias. Adler también, bendiciones. Veamos este segundo segmento. En este segmento estamos viendo cosas poderosas. Número 1, la aparición de ángeles. Los ángeles están a nuestro favor. Hay ángeles a nuestro alrededor que nos protegen. Hay ángeles que nos cuidan, que nos sirven posiblemente. Por cada demonio hay 2 ángeles que nos cuidan. Así que debemos de creer en la protección divina angelical. Y aquí nos presentan una multitud de ángeles que salieron alabando al Señor, que le aparecieron a los pastores. Otra cosa importante de notar en este segmento es de que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, porque en diciembre los pastores no podían estar cuidando ovejas. En diciembre era el invierno y ya no podían estar afuera cuidando las ovejas. Entonces, otra noción para saber de que la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, no fue en diciembre, sino que fue por el mes de septiembre, octubre. Entonces vemos cómo fue milagroso este nacimiento. Hablemos entonces del siguiente segmento, que nos habla acerca de Jesús presentándose en el templo. A los 8 días, como es por costumbre, circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. Y al mismo nombre que el ángel les había dicho a María que debería tener cuando ella estaba encinta. Saludamos a la pastora Nancy Ávila, que está en sintonía. Estamos leyendo nuestra lectura bíblica del día en el capítulo 2 de Lucas. Y vamos por el versículo 22, viendo cómo Jesucristo fue circuncidado a los 8 días y cómo le pusieron de nombre como Jesús, como se le había anunciado antes. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían de purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor estaba escrito que todo primer hijo varón era consagrado al Señor. Fueron pues y ofrecieron un sacrificio que mandaba la ley, dieron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la resurrección de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño estaban ahí presentando a su hijo, se cumplió la palabra. Y Simeón le tomó en los brazos y alabó a Dios y dijo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque ha visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los hombres, a la luz de las naciones, y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús, José y María, se quedaron admirados al oír lo que Simeón había dicho del niño. Entonces Simeón les dio una bendición. Les dijo: María, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que te atravesará tu propia alma. También estaba ahí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, se casó muy joven y su marido solo vivió con ella 7 años y murió. Entonces llevaba 84 años, quedaba viuda y servía en el templo, y ahí profetizaba con ayunos y oraciones. Y Ana se presentó en aquel momento cuando estaba Jesús siendo presentado, y dice que ella le decía a todo el mundo sobre el niño en Jerusalén. Mire qué hermosa la palabra del Señor en este segmento. ¿Qué podemos notar en este segmento? Podemos ver que el niño Jesús fue presentado. Nosotros no hacemos bautismo de niños en una pileta y les rociamos agua en la cabeza. No, nosotros presentamos a los niños, se los presentamos al Señor en un juramento que los padres hacen ante los testigos de que van a cuidar a su hijo. O sea, no es un amuleto de suerte tampoco, sino que es una presentación donde los padres hacen un juramento delante de los testigos que van a cuidar a ese niño en piedad y en la instrucción bíblica y la disciplina bíblica. Entonces dice que también fue circuncidado conforme a la ley. Fue también puesto nombre como se le había dicho, y también fue presentado
Y en esa presentación vemos cómo ellos, como tenían su hijo varón, ellos presentaron una ofrenda al Señor, porque todo hijo varón que rompiera matriz era del Señor. Así que Jesús era del Señor, lo presentaron como tal, hicieron todo conforme a la ley que había en ese momento, en ese lugar. Así que Jesús no fue ilegítimo, sino que fue hecho todo conforme a la ley. Pero lo más interesante de esto es que ya el Espíritu Santo estaba moviéndose en esos tiempos, y sobre Simeón, el sacerdote que estaba ahí, llegó sobre su vida y le anunció el evangelio de Jesucristo, y él pudo profetizar. Ahora bien, me llama la atención la profecía que le dio a María. Le dijo, este hombre va a ser un gran hombre, pero recuérdate, lo que va a sufrir este hombre te va a cruzar a ti por tu alma como una espada. ¿Y cuántos de nosotros tenemos hijos que a veces les va mal, a veces lloran, a veces sufren? Recientemente miraba a alguien que puso en el Facebook la hija de nuestro apóstol, la hermana Viena, y ponía en su Facebook una fotografía abrazando a su bebé y decía, ¿cómo quisiera en estos momentos que el dolor que ella tenga lo subiría yo? Pero no se puede. Y así somos los padres. Entonces el Señor iba preparando a María para ese dolor que iba a sufrir más adelante, porque su hijo iba a padecer por toda la humanidad y eso iba a ser doloroso para ella. Así que luego de eso vemos a Jesús regresando a Nazaret. Dice que después de esto, de todo lo que se había hecho conforme a la ley del Señor, volvieron a Galilea, al propio pueblo donde vivían en Nazaret. Y el niño crecía, dice, fuerte, estaba lleno de sabiduría, crecía en sabiduría y gozaba del favor de Dios. Luego vemos que ellos, al cumplir Jesús sus 12 años, iban a la Pascua. Y eso era emocionante para Jesús, hay que decirlo, porque Jesús por mucho tiempo, imagínense, cada año, los padres se iban sin él, lo dejaban para cumplir con lo de la Pascua. Y entonces él se sentía, imagino que emocionadísimo de poder ir por primera vez a celebrar la Pascua con todos en la ciudad santa. Y dice que, así que cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron allá todos ellos como costumbre de esta fiesta. Pero pasados aquellos días volvieron y el niño se quedó en Jerusalén. Y los padres ni se habían dado cuenta, pasaron un día de camino. Cuando se dieron cuenta, le preguntaron a los familiares y se dieron cuenta que él no estaba. Entonces regresaron y 3 días después lo encontraron en el templo, donde estaba con los sacerdotes y los maestros y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, dice que lo castigaron como nos castigaban a nosotros los hispanos, ¿verdad? Sé que Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía. Estamos leyendo Lucas capítulo 2, hablamos por el versículo 44 y estamos viendo cómo Jesús estaba en el templo, se había perdido y 3 días después los padres lo encuentran. ¿Qué es lo que hacen nuestros padres cuando nos encontraban perdidos en el mall o en una tienda o en algún lado, en algún parque? No nos reciben con un saludo, con un abrazo, sino que posiblemente con un jalón de orejas y unas cuantas nalgadas, decimos por ahí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, posiblemente la mamá estaba angustiada, como lo dice aquí la palabra. Dice, hijo mío, ¿dónde estabas? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Solamente una mamá puede saber esto. Imagínense que el profeta le había dicho en ese momento que ella iba a sufrir por este niño, y pensar que ya estaba sufriendo en esos momentos para ella tuvo que haber sido calamitoso. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que tengo que estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre? Pero ellos no lo entendían, ¿verdad? Lo que él decía. Entonces volvió a Jerusalén, donde, esto es interesante, donde vivió obedeciéndoles en todo. Eso me deja saber a mí de que tuvo que recibir una tunda, lo tuvieron que haber regañado y lo trajeron de regreso, y desde ahí entonces él tuvo que hacer caso. Él pudo haber pensado, aquí voy a hacer lo que yo diga, pero la mamá le dijo, no, aquí se me va a quedar y aquí me hace caso. Y posiblemente eso es por lo cual no vemos muchas información sobre su niñez, porque creemos que fue una niñez normal de un judío, donde aprendía la ley, donde acataba las reglas de sus padres, donde era enseñado por su madre, iba a la sinagoga y hacía conforme se le pedía. Así que dice aquí que él seguía creciendo en sabiduría, estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Así que así termina este capítulo. Esperamos que ustedes puedan ir estudiando sus capítulos. No traemos un estudio bíblico de cada capítulo, no es nuestra intención, es simplemente leerlo y pues, si podemos explicar un poquito ciertos detalles, pues por qué no. Pero el objetivo de lectura bíblica es que todos los días tomemos un tiempo para leer la palabra.
Nosotros no leemos la Biblia. Miramos más televisión, miramos más Facebook, miramos más cosas, pero lo menos que hacemos es mirar la palabra. Y por eso es importante volver a ella. No podemos dejar pasar el día sin leerla. Y no corra a leerla. Disfrute su momento. Es como que Dios estuviera hablándote todos los días. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca y nos habla, nos da sus dichos. Y si nosotros no sabemos los dichos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar estos momentos difíciles donde hay que estar encerrado en su casa y nosotros no sabemos qué está pasando afuera? ¿Será que se está empeorando la cosa? Pero solamente aquellos que conocen la palabra pueden estar tranquilos porque saben lo que la palabra dice de los que esperan en el Señor. Pero los que no lo saben están angustiados y preocupados. Por eso hoy te invito a que tengas una intimidad con Dios en oración y en lectura bíblica para que de esa manera no tengas temor. Dice aquí la palabra en mi versículo número 50 y ¿cuál fue que escogí? El 52, el cual dice: y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Así que yo aplico este versículo primero con la P, pidiendo en oración. Pido en oración a Dios que me ayude a seguir creciendo en sabiduría y en su favor. Así aplico yo este versículo. Esa es la segunda aplicación. Peleo contra la rebeldía que me quiere apartar de ser fiel a Dios y me quiere apartar de sus caminos. Peleo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y número 3, profetizo este versículo para mi vida. Profetizo que creceré a ser un hombre sabio y lleno del favor de Dios. Eso es lo que yo profetizo este versículo para mi vida. Y yo sé que Dios va a hablarte a ti en algún otro versículo, posiblemente el versículo de los ángeles que se le aparecen a los pastores, posiblemente el anuncio del ángel a María, posiblemente el asombro de María hacia las cosas que estaban pasando, tal vez el enojo que tuvo María o la angustia que tuvieron sus padres al encontrarlo en el templo. Algo Dios te va a hablar el día de hoy, te va a ministrar, te va a levantar el ánimo y te va a dar una promesa el día de hoy. Así que cree en ella, camina en ella y úsala para tu beneficio. Bueno, mis hermanos, gracias por haber estado en sintonía conmigo. Les bendigo. Gracias por sus likes. Gracias por compartir este video. El objetivo de este video no es fama, no es dinero. Es simplemente cuando usted vea mi cara, usted diga: ay, es tiempo de leer la Biblia. Y entonces agarre su Biblia y empiece a leerla. Es como un cheerleader, como un coach que te dice: yo puedo hacerlo, yo saco un momento para poner este versículo en el Facebook, tú puedes hacerlo también. Así que te motivo, cheerleader, chiquitibunga, la bomba, tú puedes leer la Biblia, Así que ánimo, que el Señor les bendiga, sigan en sintonía con nosotros. Recuérdese, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche por Lluvias de Gracia Connecticut, en la página de Lluvias de Gracia Connecticut, vamos a seguir transmitiendo lo que es el mensaje de la palabra de Dios en vivo. Vamos a estar ahí llevando una palabra de ánimo. Le hemos llamado Semilla de Ánimo a las 8 de la noche para llevar una palabra a tu vida y orar por ustedes, darle la información de lo que está pasando y contestar sus preguntas y peticiones de oración. Los espero entonces esta noche a las 8 de la noche en Facebook Live y YouTube Live a través de Lluvias de Gracia Connecticut. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y Adler, seguimos orando por tu hija. Dios va a hacer una obra poderosa. Dios va a abrir caminos y Dios va a hacer cosas grandes. Selki, Oxbani, espero que ya estén establecidos. Que el Señor les bendiga y gracias por siempre estar ahí con nosotros. Pastores que están en sintonía, Dios les bendiga. Les deseo un feliz día y que Dios los guarde y los bendiga. Feliz día.